Hola, buenas tardes, bienvenidos una tarde más a un curso de mieles. En esta ocasión estamos en el centro de Claudio Cuello, en la calle Claudio Cuello, en el número 17, en Madrid. Recordaros, tenemos nuestro Miele Center en Barcelona, en Vía Augusta, en Bilbao, en Plaza Euskadi y en Alcobendas, en el centro que tenemos en La Moraleja, en la Avenida de Bruselas 31. Hoy tenemos con nosotros a Fernando López. Nos tiene preparado un menú con unas elaboraciones muy especiales, pensadas sobre todo para estas fechas que se acercan, para las reuniones, para Navidad, aunque este año sean diferentes, pero no quita que vayamos a comer igual de rico. Tiene un menú o unas elaboraciones muy buenas, muy pensadas para Navidad, y que a mí lo que me encanta en este caso es que va a utilizar nuestros hornos a vapor. Tiene ya una elaboración que él lo va a contar, pero la tiene en este horno, que es un horno al vapor con función microondas. Se pueden combinar estas dos funciones, agilizando los tiempos sin perder las propiedades de cocinar al vapor, que os va a contar Fernando, o un microondas de gran capacidad, con un temporizador, una potencia hasta 1000 vatios, muy cómodo para el uso diario. También vamos a utilizar este otro horno, que es un horno a vapor combinado. En otras de las elaboraciones nos interesa tener ese vapor, pero a la vez combinarlo con un tipo de calor seco, que todo eso lo va a explicar Fernando muy bien para que lo entendáis perfectamente. Lo he levantado para que veáis que detrás del panel elevable tenemos los depósitos del vapor. Hay dos tipos de hornos, unos que van con conexión a agua y desagüe, o este que va con depósito. Eso por un lado. Luego también deciros que tenemos el banner, como siempre, en el lateral, por si hay alguien nuevo que se ha conectado por primera vez, donde podéis hacer preguntas tanto de electrodomésticos, que estaré encantada de poderos responder, o de la receta que está preparando hoy Fernando, que al momento le preguntáis y él os va a ir contestando todas las dudas. Si aún así queda alguna duda pendiente de responder o otro día se os ocurre, tenemos un email. Es tuchefmiele@miele.es. Aquí podéis hacer cualquier tipo de pregunta de las dudas de cocción, que si no es nuestra chef Sol, cualquiera de los compañeros os va a poder responder. Nada, pues desearos que disfrutéis mucho del curso y no me entretengo más y os dejo con Fernando. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Bueno, ya queda menos para juntarnos, para vernos de manera presencial, y mientras tanto vamos a intentar hacer que, bueno, pues paséis un rato agradable. Os vamos a presentar dos propuestas que son muy sencillas. Están pensadas sobre todo para, bueno, pues para Navidades, ¿no? Y en especial para esa noche que va a ser Nochebuena. Una Nochebuena sin langostinos o una Nochevieja sin langostinos, pues al final es complicado de concebir, ¿no? Y yo lo que voy a proponer es que podamos cocinar al momento esos langostinos y que, bueno, y además de que los cocinemos al momento, pues no los tengamos por ahí lanzando continuamente y que los podamos consumir calientes, eso sobre todo. Porque, bueno, yo entiendo que en Nochebuena y Nochevieja el consumir unos langostinos recién cocidos y calientes, pues no en todas las casas tienen oportunidad. Claro, tenemos un aliado especial, ¿no? Lo que es nuestro EGC o un horno a vapor, y si no tenemos posibilidad, bueno, podemos hacer la cocción al vapor. Lo único que necesitamos es tener clara una premisa, y es que si nosotros vamos a cocinar al vapor, hay ausencia de sal. No es necesario añadir nada de sal. Por lo tanto, la aplicación es muy sencilla. Las características organolépticas de lo que es el producto, en este caso el langostino, cuando lo sumergimos en agua con sal, lo que ocurre es que, bueno, pues que todo el sabor del langostino pasa a ese líquido de cocción. Si lo cocinamos al vapor, hay partes que se pierden, pero gran parte de vitaminas, minerales y características organolépticas de este producto se quedan dentro del langostino, por lo tanto no tenemos que añadir sal. ¿Bien? Eso por un lado. Tenemos pues unos langostinos que vamos a realizar muy sencillos y además en un par de minutos de cocción. Y luego os voy a hacer una propuesta a mí particularmente, aunque bueno, pues yo procedo de La Mancha, sí que es cierto que prefiero pescado normalmente para este tipo de noches. Y bueno, yo os voy a proponer un rape, una elaboración sencillísima en la cual le vamos a dar un toque muy sencillo, pero bueno, pero que puede ser aparente, y podemos utilizar tanto merluza, corvina, cualquier tipo de pescado que se nos ocurra, lo podemos realizar sin ningún tipo de problema.
Entre las elaboraciones, bueno, entre los productos tenemos el wrapper, tenemos lo que es el bacon, porque va a ir envuelto en bacon. Tenemos unos tallarines de calamar. Lo único que he hecho ha sido abrir el calamar y cortarlo en tiras finas, sin más. Luego tenemos aquí un poquito de hierbas provenzales secas, porque voy a utilizar esta hierba seca porque va a potenciar un poco lo que es el aroma final. Y bueno, y tenemos aquí un jugo muy sencillo de hacer. Lo único que necesitamos, y aquí sí que necesitamos tener un pelín de previsión, es tiempo. Tiempo para poder reducir esta elaboración. Para que os hagáis una idea, no sé si lo podemos ver bien por aquí, esta es la cantidad de vino que tenemos. Y este es el líquido resultante de 1 litro. Bien, en este litro hemos añadido desde el principio de la cocción un 5% de azúcar, es decir, 50 gramos de azúcar morena, panela, la que nosotros decidamos. Si es integral, mejor. Con una vaina de vainilla, un poquito de canela y un pelín de pimienta, sobre todo para darle ese punto de Navidad que bueno, pues que tanto necesitamos además este año, ¿no? Le mantenemos una reducción constante. Es decir, nosotros sí que es cierto que necesitamos que no sea una cocción agresiva, ni intensa, pero sí constante. Es decir, podemos estar a lo mejor, bueno, pues llevamos como hora y media reduciendo el vino, al principio fuerte, y ahora ya le mantenemos un poco más suave. Y con esto no le tenemos que añadir ningún tipo de fécula, ni harina, ni nada para espesar. Va a espesar por reducción, única y exclusivamente. Tenemos que tener mucho cuidado porque es una elaboración ciertamente potente. Podríamos añadir perfectamente cualquier tipo de elemento navideño, como frutos secos, pasas, orejones, un poco lo que se os ocurra. Pero sobre todo para daros una idea inicial y que luego después vosotros la podéis encaminar, hemos decidido dejarlo lo más sencillo posible. Bueno, yo creo que es interesante que veamos un poco, aunque sea rápido, lo que es nuestra máquina. Bien, es un horno DGC, el cual vemos que hay diferentes funciones. Siempre me gusta explicarlo, porque nosotros lo que vamos a hacer aquí con el DGC es una elaboración de cocción mixta. Eso quiere decir que vamos a utilizar tanto el calor seco como el calor húmedo. Y va a haber una humedad relativa durante todo el proceso de cocción. No obstante, podemos realizar tanto cocciones con calor seco, bien, como un horno convencional, le podemos dar temperatura en el suelo, en la solera, podemos dar temperatura arriba, en la bóveda, podemos también cocinar al vapor. En este caso, aunque hay diferentes modelos, podemos ver que tenemos aquí un depósito. Hay modelos que tienen 2 depósitos. El que tiene un depósito es porque tiene toma de agua directa a lo que es a la toma de agua. Y si tiene 2 depósitos, le añadimos nosotros el agua de manera manual y luego tenemos aquí el depósito donde tiene todo el líquido de condensación. Y aquí tenemos un aliado perfecto que es nuestro indicador, el cual nos va a ayudar hoy de manera real a darnos la temperatura corazón de producto. Bien, es una sonda. Esta sonda es inalámbrica. También hay modelos que tienen una sonda, con nuestro hilo conductor, el cual le da la información a lo que es el horno. Y en esta sonda inalámbrica lo que tenemos es que nos da la información mediante radiofrecuencia. ¿Bien? Las únicas premisas que tenemos que tener a la hora de utilizar esta sonda es que tenemos 3 partes y tenemos que intentar introducir en el interior del producto al menos 2 partes, 2 sensores para que nos haga una lectura correcta. Mantener una inclinación de 45 grados aproximadamente y con eso ya está. Bien, lo voy a dejar por aquí para que ahora después lo podamos ver correctamente. Bueno, vamos a cerrar nuestro frontal y, bueno, entre las funciones, aire caliente plus. El aire caliente plus es el calor seco y es lo que acciona el ventilador. Este ventilador lo que hace es que reparte por igual el aire en el interior de la mufla y además tiene la característica de que inyecta el aire ya caliente. Es decir, no tiene que estar el horno caliente
para que podamos tener ese reparto de aire por igual en toda la cavidad. Bien, ya entra caliente y esto lo que hace es que supone un ahorro energético y además el obtener lo que es la temperatura de una manera, bueno, pues, algo más rápida. De hecho, en estos momentos lo tenemos frío. Bien, tenemos la bóveda de la solera y tenemos la cocción combinada. La cocción combinada, como les decía, es bueno, pues el aunar el calor seco con el calor húmedo para obtener una humedad relativa. Siempre tenemos el problema, y yo creo que ya lo dije en el directo anterior, que cuando nosotros introducimos un producto, en este caso el rape tiene un porcentaje de humedad muy alto, necesitamos que haya un equilibrio entre la humedad de lo que es el pescado y la humedad del interior del horno. Bien, entonces si hay un 0% en el interior del horno, debido al calor que desprende, y tenemos, por ejemplo, un 60% de humedad en lo que es el rape tiende a secarse, porque se tiene que equilibrar. Eso nos pasa con el pollo asado, con todos los productos que vayamos a introducir dentro de un horno. Por eso muchas veces se le añade un vino, o un agua, o algo de humedad, o vapor, etc. En este caso, vamos a programar una humedad relativa del 60%, lo cual vamos a tener un producto asado, pero jugoso en su interior. Bien, a la gran diferencia de otro tipo de elaboraciones en las cuales, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cocinar en hornos antiguos y poner una bandeja debajo para que generase esa humedad relativa dentro del horno. Bueno, la característica de esta máquina es que nos va a mantener esa humedad relativa durante todo el proceso de cocción, siempre cuando nosotros lo queramos. Y bueno, y por otro lado, voy a aprovechar porque tengo aquí dentro, en este horno, bueno, pues tenemos un aceite de canela. Les puedo asegurar que quema. Voy a coger un trapo. Bien. Este aceite de canela es una elaboración súper sencilla y la cual, bueno, la podemos realizar. Bueno, claro, yo cuando vengo a Miele pues intento utilizar todos los aparatos, porque ya me aprovecho un poco de la situación, ¿no? Pero si se dan cuenta, bueno, pues es muy sencillo, es únicamente aceite, en este caso es aceite de girasol y canela. Bien, estamos haciendo un aceite aromático y el concepto o el proceso de elaboración es muy sencillo, es únicamente sumergir la especie o el condimento que nosotros queremos, del cual queremos elaborar una grasa, a un aceite neutro, en este caso el girasol. Y les voy a decir por qué el aceite neutro. Si utilizamos un aceite con mucha personalidad y mucha entidad, lo que hacemos es que prácticamente podemos llegar a no tener lo que nosotros queremos. En este caso yo lo que quiero es que esta grasa me llegue a conducir todas las características organolépticas y todo su esplendor, todo su aroma, todas sus sustancias volátiles. Quiero ponerla a última hora, ¿bien? Aquí en esta elaboración, que es nuestro jugo. Con esto que vamos a tener un producto absolutamente navideño. Vamos a tener un jugo de vino reducido, al cual le podemos añadir cualquier tipo de guarnición, como les he dicho antes, frutos secos, canela, orejones, pasas, y luego le cortamos con esta grasa. Esta grasa que, si se dan cuenta en estos momentos, no sé si podemos apreciar las burbujas. ¿No se pueden apreciar las burbujas? Ah, sí, se ve algo. ¿Sí? Pues a ver si lo podemos enseñar por aquí. ¿Se ven? Sí. Bueno, pues esto es porque, bueno, he acelerado el proceso de cocinado de lo que es este aceite. Lo he introducido en el horno a vapor y microondas y en este aparato lo que he hecho ha sido acelerar ligeramente el proceso de cocción y de traspaso de sustancias volátiles y organolépticas de la canela a la grasa. Pero siempre de una manera controlada. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues poniéndolo a 80 vatios, es decir, al mínimo posible de cocción de microondas, por lo tanto, de ahí viene un poco esa reacción de estas burbujitas de aceite, y luego, mediante la transmisión del calor, 90 grados, unos 90 minutos. Muy sencillo. Esto es un bote común, como ven, es un bote de conserva, y en teoría, vamos a ver,
No sé si lo han escuchado. Eso es, bueno, pues ha hecho vacío. Es decir, aquí prácticamente lo que he hecho ha sido embotar aceite. Podemos embotar tomate, pisto, cualquier tipo de guiso, no sé, pues a lo que cualquier tipo de elaboración que podemos llegar a embotar, mermeladas, el membrillo que está ahora dando sus frutos. Y si se dan cuenta, bueno, pues, bueno, si se dan cuenta no, porque no lo pueden oler, ¿no? Pero tienes que dar fe. Vamos a ver si dan fe por aquí a lo que es Sí. el aroma que desprende. Huele fenomenal. Bueno, pues este aceite de canela, el cual tengo que intentar mantener siempre cerrado, porque lo que realmente me llama la atención, bueno, llama la atención de esta elaboración, es que la sustancia volátil se ha atrapado en ese interior. Bien, no es otra cosa que una técnica que se utiliza en la cosmética. Es decir, para hacer, por ejemplo, una esencia de rosas o hacer una crema de un aroma de una flor determinada, se recolectan millones de flores y se obtienen, bueno, pues muy poca cantidad, ¿no? Y esto traspasa a una grasa o se destila, o etcétera. Bueno, pues aquí hemos hecho algo parecido. Hay una pregunta. Sí. ¿Con un aceite suave de oliva se puede hacer el aceite de canela? ¿Y cuánto tiempo? Sí, exactamente igual. 90 grados, 90 minutos. De hecho, también lo podemos hacer, si no tenemos un horno a vapor, lo podemos hacer perfectamente, bueno, pues embotando en una olla express o conforme lo hayamos hecho toda la vida. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando cocinamos al vapor es como si lo estuviéramos introduciendo en una olla express, pero sin el medio líquido. Es un medio de vapor, lo que nos transmite el calor. Podemos hacerlo perfectamente con un aceite de oliva refinado. Bueno, lo que pasa es que va a dar un carácter a lo que es la canela. Y aquí lo que realmente me interesa a mí es la canela. Yo soy un defensor del aceite de oliva. Pero del aceite de oliva virgen extra. En el momento que ya tocamos ese zumo de aceituna, muchas veces nos encontramos con diferencias. Entonces, yo les recomiendo un aceite de girasol. El aceite de oliva 0,4, bueno, pues también puede funcionar bien, pero siempre va a tener un matiz de fuerza. Hay otra pregunta. ¿Se puede meter en microondas una tapa metálica? No, en este caso nos acepta ciertos metales. La construcción de esta máquina hay que tener en cuenta que la forma que tiene de emitir las ondas electromagnéticas es de una forma muy diferente a otras marcas. De ahí que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de poner ciertas tapas. Bien, en este caso nunca me he encontrado con ningún problema. También les digo que es una potencia súper bajita. Igual nosotros a la hora de calentar un plato ponemos 1000 vatios. Aquí estamos poniendo 80 únicamente. Bueno, continuamos, ¿no? No hay de momento... ¿Sí? Bueno, pues si os parece bien, voy a empezar con lo que es el rape. Sí. Fernando, hay otra pregunta. ¿Equivalencia en un horno con función clima se puede hacer? Sí, claro que sí. Lo único que tenemos que hacer es darle, pues seguramente para este proceso de cocción, un golpe de clima. Le podemos dar incluso dos. Bien, lo que tenemos con la función clima es que gracias a la humedad nos va a repartir el calor por igual y de manera también homogénea. Lo único que no vamos a tener el porcentaje exacto de humedad, pero sin problema ninguno. Eso sí, os recomiendo que si le ponéis clima a esta elaboración, sea al principio. Un golpe de vapor y ya está. Bueno, aquí lo que he hecho ha sido estirar el bacon. Se ha superpuesto por láminas. No sé si igual lo podemos acercar un poquitín. Bien, es muy sencillito. Y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, en este caso, este rape era de 1,5 kilos. Bien, lo que era la pieza entera. Si encontramos una cola o encontramos un rape de esas piezas grandes y hermosas de sus 4 kilos y demás, bueno, pues lo que nosotros queremos decir, como si os dais cuenta, tenemos por aquí una parte más gruesa y una parte un poco más finita. Bien,
lo que hacemos es que unimos, hacemos un pequeño puzzle. En el caso de que tuviéramos un lomo grande, a mí me gusta siempre coger un poco el centro, ¿bien? Y la cola reservarla, bueno, pues para otro tipo de elaboración o para hacer como guarnición de una sopa o lo que sea, ¿bien? Bueno, yo particularmente, y teniendo en cuenta que es un menú navideño, yo sé que habrá alguien que dirá que no está de acuerdo, pero no voy a echar nada de sal, ¿bien? El ahumado del bacon y la fuerza de lo que es el jugo, yo entiendo que me va a aportar a equilibrar sobradamente lo que es esta elaboración. Bueno, pues lo único que vamos a hacer, si se dan cuenta, tenemos aquí, lo he envuelto en papel para que me ayude a lo que es envolver. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ¿no? Vale. Y lo único que tengo que hacer ahora es ayudarme y apretar un poquillo. Bueno. Y aquí tenemos el rape albardado. Bueno, voy a disponer la bandeja Perfect Clean. Por aquí. Y siempre, no sé si en la medida de lo posible, hay que intentar dejar el pliegue que une en la parte de abajo, sobre todo para que el bacon no se nos abra. Le voy a introducir lo que es la sonda térmica. Bien, y la voy a dejar tal que así. Y bueno, en un principio tenemos lo que es el horno y lo voy a programar. Y ahora las manos primero. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues va a ser seleccionar la temperatura y las funciones del horno. De hecho, yo creo que casi voy a hacer primero un agostino, voy a seguir un poco lo que es el orden normal, ¿no? Fijaros que lo que voy a hacer va a ser seleccionar de la cocción a vapor, le voy a dar 100 grados y de tiempo le voy a dar 1 minuto. ¿Bien? Y lo que voy a hacer va a ser cocinarlo desde el horno en frío. En el momento que alcanza la temperatura, 1 minuto y se apaga. Fijaros que, bueno, podríamos decir que es una elaboración, bueno, pues un tanto agresiva, ¿no? Tenemos 1 minuto. ¿Cuándo empieza a contar el tiempo a la hora de cocinar al vapor? En el momento que alcanza la temperatura. Es decir, el minuto de tiempo, en este caso los lagostinos, va a empezar a contar en el momento en el que alcance los 100 grados centígrados. Sin embargo, en un horno, cuando nosotros lo programamos, empieza a contar el tiempo en el momento en que lo activamos. Bien, en el momento en que lo programamos así. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a dejar por aquí esta posición. Y bueno, en estos momentos lo que nos está indicando es que está en la fase de calentamiento. Bueno, ya ha alcanzado una temperatura de unos 26 grados y bueno, lo único que hay que hacer es esperar un pelín. Lo que está pasando en el interior del horno, para que nos hagamos una idea, este tipo de sistema de cocción, teniendo en cuenta los componentes con los que están hechos estas máquinas, la calidad de las mismas, hace que tengamos un producto casi hermético. Es decir, yo ahora no voy a abrir para no romper el proceso de cocción, pero todos los que en casa tengáis una máquina de vapor o parecida de estas, en el momento que abrís vais a ver cómo suena una especie como de vacío. ¿Bien? Eso es porque, bueno, pues se genera un hermetismo en lo que es en el interior de la muza. Esto nos permite tener en todo momento lo que es la cocina limpia, es decir, imaginaos que estamos con la familia, ojalá estemos con la familia y bueno, y tenemos un momento de estar todos reunidos, hablando, charlando y lo que menos nos apetece es casi cocinar, ¿no? Entonces, bueno, son elaboraciones que podemos dejar perfectamente preparadas. Hay una pregunta.
¿Para qué otras preparaciones se puede utilizar el aceite de canela? Bueno, a mí me gusta mucho utilizarla para lo que es un jugo de vino, una elaboración caliente. Pero imaginaos que vamos a hacer un atún macerado en soja, pues también le podemos añadir ese aceite de canela para darle un punto de aroma. Hay que decir que este tipo de aceites aromáticos funciona muy bien en caliente, que es cuando se despliega un poco toda la explosión. Pero el aceite de canela yo creo que lo podemos utilizar en multitud de elaboraciones, incluso hasta para aliñar, para condimentar. Yo creo que va bien con un montón de elaboraciones, siempre y cuando yo en mi caso lo tengo asociado a lo que es la Navidad. Sí. ¿En un horno con función clima se puede hacer el aceite de canela? Bueno, lo que podemos hacer es controlar. Yo recomendaría, sí se puede hacer. Yo, bueno, voy a contar una anécdota. Ya tenemos 66 grados, yo creo que me da tiempo. Voy a contar una anécdota muy breve. Yo, en mi trabajo en un restaurante, bueno, pues vivimos un momento de una explosión gastronómica grande y, bueno, y resulta que fue cuando aparecieron este tipo de aceites aromáticos. Y siempre lo teníamos en el servicio y, bueno, entre el lío y el follón intentábamos mantener lo que era un cazo con el aceite, con la canela, tapado con un plástico, lo teníamos siempre en el borde de la plancha. ¿Qué ocurre? Que cuando lo retirábamos, igual le habíamos puesto en un lugar con exceso de calor y se había tostado este aceite. En el momento que nos dijeron que podíamos controlarlo, o bien envasado al vacío, o bien con este sistema, vimos que nos podíamos descuidar perfectamente y que teníamos el producto sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, ¿lo podemos introducir en el horno a 90 grados? Sí, lo que pasa es que seguramente necesitaríamos más tiempo, por una razón, porque el vapor lo que hace es que envuelve de manera homogénea lo que es todo el frasco y esto nos hace que tengamos un calor más directo. Bien, si lo metemos en el horno, aunque lo pongamos también así cerrado de manera hermética, es probable, ya habéis oído el vacío, yo casi que recomendaría el hacerlo bueno, pues como si estuviéramos embotando, sumergirlo en una olla con el agua a ras y mantenerlo así a una cocción, bueno, pues unos 90 minutos aproximadamente, sin que llegue a hervir de manera violenta y para que pudiera embotar. En el caso de hacerlo en el horno, yo casi que mantendría la misma temperatura, pero igual le tendría que dar un poco más de tiempo para asegurarme que el calor llega perfectamente y me envuelve lo que es el frasco en condiciones. Sí, ¿no? ¿No tenemos más preguntas? Bueno, como veis hay 86 grados. En estos momentos el vapor que hay en el interior se está generando vapor, pero la temperatura que tiene no es de 100 grados. Aunque hay vapor en su interior, en estos momentos es de 88, ha subido. ¿No le pones sal a los langostinos? No pongo sal por lo que les he comentado antes. Al no introducir lo que es el langostino en un medio, bueno, en agua, con sal, fijaros, para cocer un kilo de langostinos, perdón, para cocer langostinos, la proporción de sal que necesitamos es de un 30%. No, perdón, de un 3%. Bien, es decir, igual necesitamos 30 gramos de sal, es decir, de mucha cantidad. ¿Por qué? Porque todo ese sabor, toda esa fuerza de este marisco pasa a lo que es el agua. Y entonces perdemos sabor. ¿Cómo se contrarresta? Pues añadiéndole cantidad de sal. Bien, en esta elaboración no vamos a añadir nada de sal. Una de las bondades de la cocción al vapor es que, bueno, pues conserva lo que son las propiedades organolépticas del producto con mayor confianza que si vamos a introducir. Estamos hablando de unos langostinos, pero podemos hacer unas patatas 25 minutos y no necesitan sal. Podemos cocinar unas zanahorias 15-20 minutos también. Podemos cocinar un brócoli, una coliflor, judías verdes, espárragos. Además tenemos una serie bueno, pues de temperaturas y tiempos y de programas automáticos donde, bueno, pues lo que es el horno nos indica cuál es la temperatura más cercana y más acertada. No tenemos interiorizado lo que es la cultura de la cocción al vapor, pero sin duda es una de las más beneficiosas para la salud, sobre todo para la reducción de sal, en este caso, ¿no? Que tanto daño nos hace y de la que tanto abusamos en estas fechas. Bueno, vemos que prácticamente va a alcanzar ya la temperatura, estamos a 95 grados
Y lo que se voy a hacer también, bueno, pues es mostraros con lo que son nuestros tallarines. Y lo voy a repartir, ¿bien? Bueno, le podríamos echar algo de aceite, sin problema alguno. Siempre que vayamos a cocinar al vapor, lo tenemos que hacer sobre, bueno, una bandejita de agujeros, ¿bien? Sobre todo, ¿para qué? Bueno, pues para que la posible humedad o vapor residual no nos encharque en lo que es la elaboración. Y lo que vamos a hacer, en lugar de coger y sumergirlo en un recipiente con agua hirviendo y con un colador y demás, lo que voy a hacer va a ser cocinarlo ahí tal cual. Y lo voy a cocinar también al vapor. Voy a retirar esto por aquí para que veáis un pelín de los langostinos. Bueno, ya me he indicado que está listo. Voy a poner por aquí una bandeja. Y voy a introducir el horno. Uy, perdón, voy a introducir el rape. Bien, con nuestra sonda. Y os voy a indicar, bueno, pues qué es lo que vamos a hacer. Hemos cocinado únicamente al vapor. Ahora os voy a explicar algo que seguro que os gusta. Y lo que voy a hacer va a ser irme ahora, bueno, pues a un programa combinado. Marco la función, pongo cocción combinada. Le voy a dar a lo que es el combi de aire caliente plus, bien, es decir, el ventilador y la humedad combinada. Simplemente, bueno, pues para que acelere un poco el proceso de cocción. Y le voy a decir que sí, que confirmo el proceso con sonda térmica. Le voy a dar una temperatura de unos 180 grados, por ejemplo, 190, puede ir perfectamente. Le voy a aplicar una temperatura corazón de producto de 55 grados y un 60% de humedad. ¿Para qué? Para que no tenga problemas de que luego después esta humedad se pierda. Bien, queremos un pescado asado, pero jugoso. Bueno, y antes de irme por las ramas, yo creo que es conveniente que veamos un momento, a ver si nos ha quedado, todavía está caliente. Y, bueno, vamos a ver. No sé si lo vamos a poder ver correctamente. Os puedo asegurar que quema. Vale. Y huele de maravilla. Sí. Bueno, están recién cocidos y veis esta parte de aquí que tiene como lagrimitas. Eso es que están cocinados ya están cocidos. Bien. Aquí fijaros que lo he dispuesto, bueno, pues tengo 10 langostinos con un calibre simpático, pero perfectamente yo puedo estar cocinando, bueno, pues tenemos aquí 4, 5, alrededor de 10, por 4, 40 langostinos al mismo tiempo. Cocinando al vapor puedo poner perfectamente hasta 3 bandejas y puedo estar cocinando 120 piezas en el momento. Lo único que tengo que hacer es tener precaución de tenerlo, si lo compramos congelado el langostino, descongelarlo desde la noche anterior en la nevera y luego después repartirlo tranquilamente, sin más. Entonces, bueno, si os parece, los vamos a poner. Seguir por aquí para que os podáis ver bien. Bueno, como veis, es una elaboración súper sencilla y hombre, yo creo que es una de las reinas, ¿no? Una elaboración reina de estas fechas, sin duda alguna. Bueno, vamos a... Bueno, como veis, prácticamente, bueno, entre que hemos arrancado, imaginaos que tenemos el horno a vapor a punto y lo tenemos ya caliente. Eso va a evitar que tengamos que esperar 2 minutos más para el proceso de cocción, ¿de acuerdo? Para hacer totalmente digerible estos langostinos,
Os recuerdo, 1 minuto de cocción al vapor, sin más. Bien, podemos cocinar gambas, las cuales, por de igual manera, 1 minuto. Podemos hablar de nécoras, bien, 3 minutos. De buey de mar, de 8 a 10 minutos, ¿de acuerdo? Bogavantes, a mí particularmente me gusta primero introducirlos, bueno, matarlos y separar lo que es la cabeza y el tórax de lo que son las pinzas, cocer esas pinzas y luego después poder hacer lo que es nuestra cola a la plancha. Es decir, tenemos una versatilidad absoluta. Podemos cocinar, sin duda alguna, mejillones al vapor, en la cual, bueno, pues alrededor de 3 minutos aproximadamente para asegurarme la correcta cocción. Eso sí, sí que os recomiendo siempre el estirarlos bien, ¿de acuerdo? Para que tenga libertad a la hora de abrirse. Unas buenas almejas, cocidas al vapor, es decir, y todos son cocciones muy breves, elaboraciones muy sencillas y, bueno, con un valor gastronómico muy alto. Bueno, lo que voy a hacer con el calamar, como os dije antes, va a ser un proceso, bueno, pues de cocción al vapor. Mientras que luego logro que pase un pelín de tiempo de reposo en lo que es el rape, ahí no tendré ningún problema. Luego ya después lo cocinaremos al vapor. Y en cuestión de lo que es la cocción, a la hora de tener en cuenta qué es lo que podemos introducir y para qué nos sirve una cocción mixta, ya no solamente la posibilidad que nos da a la hora de poder tener productos con una calidad realmente asombrosa, ¿no? ¿Cuántas veces no...? Bueno, yo creo que ahora viene el Día de Acción de Gracias. Cada vez se está imponiendo más la cultura de asar un pavo de dimensiones grandes y podemos tener en cuenta que son elaboraciones en las cuales podemos llegar a tener un producto de una calidad o de una calidad media. ¿A qué me refiero? Que no hay, bueno, pues suele pasar, ¿no? Que cuando asamos piezas de este calibre, como un pavo, nos suele salir el producto excesivamente seco. Bueno, si nos acompañamos de una humedad relativa, en el caso de carnes y aves, para dar una humedad estándar, ¿bien? 20-30% aproximadamente de humedad relativa, los pescados un poquito más porque tienen más contenido en agua y más humedad interior, alrededor del 60%, 50%. Esto lo que nos va a aportar es que vamos a tener un producto perfectamente asado, pero que, como os digo, va a salir total y absolutamente jugoso. Nos va a ayudar mucho, es decir, es imprescindible tener un horno de cocción mixta. No es imprescindible, pero realmente ayuda muchísimo a tener un objetivo final, que es una elaboración con un nivel gastronómico determinado. En el caso, por ejemplo, de la sonda térmica, esto lo que nos va a ayudar es la temperatura corazón de producto. Esto nos tiene que dar muy bien claro por una circunstancia, porque ahora mismo yo creo que no lo podemos ver, está alcanzando ya los 170 grados. Fijaros que veníamos de 100 grados de vapor, hemos abierto 2 veces, se pierde alrededor del 20%, podríamos hablar que en el interior había 80 grados, en cuestión de 3 minutos está alcanzando ya los 180. Y ahora, en el momento que alcance la temperatura, nos va a dar el registro de la temperatura interior que va a tener el rape. ¿Tengo que estar pendiente de los tiempos a la hora de cocinar con una sonda térmica? No. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la temperatura que queremos a corazón de producto. En el caso de las carnes, porque me imagino que habrá mucho carnívoro también desde casa, mi recomendación es que tengamos siempre una temperatura de 45 grados a corazón de producto en carnes poco hechas. Si lo queremos a punto, 50-55. Y si lo queremos hecho, 65 grados. Al igual que si lo vamos a cocinar, pues por ejemplo, cerdo blanco, una presa de cerdo blanco, que hay piezas muy interesantes, o aves. Bien, tenemos que alcanzar una temperatura de 65 grados a corazón de producto. Eso es importantísimo, porque la tenemos que hacer digerible. Bueno, fijaros que acaba de sonar, son 24 grados lo que marca ahora mismo la sonda térmica. Bien, es la temperatura que tiene nuestro rape a corazón de producto. Va a parar en el momento en el que yo le he seleccionado los 55 grados. Bien, podemos hablar, por ejemplo, de una pieza de salmón. A mí el salmón
es uno de los pescados que más complejos me han resultado siempre consumir, pero resulta que ante esa dificultad sí que me he esforzado por intentar trabajarlo mucho para ver cómo podía depurarlo. Les puedo asegurar que si nosotros asamos un salmón, le ponemos la sonda y calculamos 45 grados a corazón de producto, vamos a tener un producto totalmente distinto de lo que habéis probado hasta la fecha. Bien, yo es una recomendación. La merluza, 45 o 50 grados a corazón de producto, también controlaremos muy bien. Si tenemos un problema de anisaki, lógicamente tenemos siempre que congelar todos los pescados. Ya sabemos que es un bichito que algunas veces es difícil de verlo, pero que puede ser que esté por ahí, tanto el bichito como lo que segrega, por lo tanto nos puede dar algún problema. Y yo recomiendo siempre congelarlo, pues al menos, nos dicen los expertos sanitarios, alrededor de 3 días, 72 horas. Yo recomiendo 5 días. Lo primero porque la temperatura que alcanzamos a corazón de producto, al menos hasta 24 horas nos alcanza. Bien, porque, bueno, congelamos en lo que es nuestro congelador de casa. Con esto, bueno, espero que más o menos hayáis hecho una composición del lugar, sobre todo con la sonda térmica y para qué sirve. Bien, nos va a dar una referencia total y absolutamente exacta del tiempo, bueno, de la temperatura de cocción a corazón de producto. Lo cual, bueno, pues a nosotros a nivel profesional nos da, bueno, pues mucha fiabilidad, ¿no? Y nos acorta mucho lo que son los procesos productivos a la hora de poder trabajar en una cocina y poder dar lo mejor a nuestros clientes, lógicamente. Bueno, lo que voy a hacer en estos momentos me voy a dejar el aceite de canela cerca, lo voy a dejar tapado porque lo que quiero que en el momento de servir voy a querer cortar lo que es nuestro jugo. ¿Os acordáis que esto es el litro prácticamente? Bien, fijaros qué poquito ha quedado, pero os puedo decir que, bueno, que con este jugo para 1 litro, para unas 10 personas aproximadamente sale. También es verdad que yo estiro mucho lo que son las elaboraciones. De hecho, bueno, pues mi familia en Nochebuena siempre suele decir que soy un poco tacaño con las cantidades, porque tiene que haber y que sobre, ¿no? Como en todas las casas. Bueno, y aunque intentemos ajustar, bueno, pues siempre mi madre me acaba echando la bronca, porque siempre llevo poca comida. Pero bueno, luego me dice que está todo muy bueno, casi siempre. Bueno, vemos que tenemos una temperatura interior aquí de 30 grados. Para que os hagáis una idea, en este transcurso de tiempo no me tengo que estar preocupando en absoluto de lo que nosotros de lo que está sucediendo en el interior. Perfectamente puedo estar consumiendo el primer plato. Para que nos hagamos una idea, bueno, pues podemos estar 15-20 minutos, no 20 minutos aproximadamente de cocción con lo que es el rape, más o menos. En la merluza seguramente tardaremos menos tiempo, por una razón, porque es menos fibroso, es más blandito, al igual que el bacalao. Bien, el calor penetra en su interior algo antes. Pero bueno, como veis, prácticamente yo calculo que de 15 a 20 minutos, pero no tengo que tener ningún problema con eso, porque él me va a avisar. Va a alcanzar la temperatura de 55 grados y yo lo voy a retirar y lo serviremos. Por otro lado, sí. Si no se tiene sonda, ¿qué tiempo necesita el rapé? Pues unos 20 minutos aproximadamente. ¿Qué ocurre? Si no tenéis sonda, yo os recomiendo que la compréis. Bien, hay sondas en diferentes portales que alrededor de 15-20 euros os pueden ir fenomenal y que además ajusta muy bien lo que es la temperatura de cocción. Os lo recomiendo porque creo que, bueno, pues se puede volver un gadget muy interesante y creo que es un aparato que realmente en la cocina de hoy en día está muy bien. Os voy a poner un ejemplo un poco tonto, ¿no? A la hora de cocinar un pescado a la sal, para que os hagáis una idea, bueno, ya habéis visto que el rape me da igual las dimensiones que tenga, porque va para la cocción a los 55 grados. Pero en el caso, por ejemplo, de una lubina a la sal, que sabemos que tenemos que calcular 30 minutos de empiece de cocción, más otros 10 minutos por cada kilo que pesa de más. Al final me puedo ir a 40 minutos. Y de esta manera lo único que tengo que hacer es echar unas gotitas de agua a lo que es mi sal gorda
Bien, también la puedo humedecer con un poquito de clara, si lo decido, pero bueno, yo siempre lo hago con agua y sal, muy poquita, porque ya sabéis que si nos pasamos en humedad, la sal pasa al pescado y nos queda con una sazón que nos queda un poquito por encima. Y bueno, pues ponemos un lecho de lo que es esta sal. Ponemos el pescado, que previamente hemos pedido a nuestro pescadero que nos la glicere, y le dejamos las escamas. Cubrimos de esta sal ligeramente humedecida y le voy a poner lo que es la sonda, siempre a corazón de producto, intentando evitar que toque en su mayor parte la espina. Bien. Pero siempre la parte más gruesa. Bueno, yo le voy a decir que esa lubina, la sal, la quiero en el momento en el que alcance la temperatura de 45 grados a corazón de producto, que se pare la cocción. Bien, una temperatura de asado de 180, 190 aproximadamente, siempre es buena opción. Os puedo asegurar que vamos a sacar un producto perfectamente cocinado y en su punto. Y me da igual que sea una lubina de 1 kilo, de 2. En una ocasión, en un taller que hicimos aquí en Miele Center, llegué a poner una lubina en el interior, pero claro, le tuve que cortar un poco la cola y tuve que hacer ahí un pequeño amaño porque no cabía, eran cerca de 3 kilos de pieza y nos salió perfecta. Es decir, ¿va a tardar un poquito más? Sí, pero la referencia no la tengo que tomar yo. Es decir, la referencia me la da la sonda térmica, que es el momento en el que para lo que es la cocción. Si esto lo extrapolamos a cualquier tipo de producto, perfectamente podemos trabajar con él. Por ejemplo, si vamos a hacer un pollo asado y yo quiero un pollo jugoso, yo puedo darle una temperatura de asado de 180 grados, por ejemplo. Siempre me voy a mover en los mismos márgenes, 180, 190. Tener en cuenta que esa temperatura no se va a dorar, como entendemos lo que es el pollo asado, pero sí que voy a tener el pollo ya perfectamente cocinado si le marco 65. En el momento que me alcance esa temperatura, yo ya puedo subirlo y hacer que con el ventilador interior me reparta el calor por igual y a una temperatura de 220 se me dore y se me quede crujiente. Bien, de esa manera es probable que en menos de 1 hora tenga un pollo asado excelente y además que lo tenga jugoso y sin la necesidad de tener que añadir ningún tipo de líquido o alcohol si no me apetece. Evidentemente, bueno, pues una tarta de leche, un poquito de vino, un poquito de aderezo siempre viene bien, ¿de acuerdo? Y siempre, bueno, pues con la humedad relativa. En el caso de que tengamos un horno clima, bueno, pues un golpe de vapor, ¿bien? Y otro a mitad de cocción. Eso, lo que es el vapor, no suele sobrar nunca. Bueno, pues vamos a poner a punto ya lo que es nuestra salsa, porque yo creo que ya la tenemos casi. Bien, ya habéis visto que es única y exclusivamente por reducción. Y vais a ver que tiene un color totalmente brillante. Bien, esta salsa yo recomendaría incluso ponerla en una salsera, ¿bien? Que cada uno se eche lo que quiera y siempre indicando que, bueno, que es una salsa con mucha entidad. Bueno, le vamos a mantener aquí, ya veis que tiene una textura similar, algo menos densa, con menos viscosidad que lo que es el caramelo. Bueno, y voy a ir preparando una tabla. Vamos. Vamos a dejar aquí preparado lo que son los calamares. El horno, además, tiene la particularidad de que me va indicando, según las mediciones que hace de tiempos de cocción, el tiempo restante. Bien, en estos momentos me indica que le quedan alrededor de unos 6 minutos aproximadamente. Bueno, pues es el tiempo que me indica el horno. Yo con él, lógicamente, no voy a discutir. Si me dice que son unos 6 minutos, lo vamos a hacer. Si os parece bien, y ya que tengo la suerte de estar aquí en Miele Center Claudio Coello,
Y como tengo, bueno, pues la fortuna de tener un horno vapor extra, voy a ir cocinando lo que son 3 minutos nuestros calamares. En este caso, vais a ver que lo voy a meter, bueno, pues como he hecho antes con los langostinos, únicamente a partir de temperatura fría. Pero sí que recomiendo el disponer, si vamos a cocinar patatas, pescados, cualquier otro tipo de elaboración, marisco, poner siempre un recipiente debajo, porque lo que es la proteína suele caer en lo que es en el suelo y, bueno, y me coagula y, bueno, me acaba ensuciando un pelín lo que es el suelo de lo que es el horno. Bueno, no es tan fácil como darle al momento con un trapo, pero si lo podemos evitar, mucho mejor. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues cocinar al vapor, únicamente. Voy a ver, cocina a vapor, 100 grados, le voy a calcular los 3 minutos que os he dicho. Empieza. Tenemos una particularidad también con estos hornos. No se transmiten sabores. Bien, yo puedo estar perfectamente cocinando este calamar, que al lado puedo estar, bueno, puedo estar cocinando perfectamente brócoli y además estar cocinando coliflor, que lo que son las sustancias volátiles no se van a ir de un sitio a otro. Bien, tiene un sistema de regeneración de aire el habitáculo que me impide que coja lo que son los olores de otros productos que estemos cocinando al mismo tiempo. De hecho, lo que podemos hacer a la hora de hacer estos langostinos incluso es tener unas toallitas, las cuales, bueno, pues las podemos calentar al vapor para luego después limpiarnos las manos con los langostinos una vez que hemos terminado y no va a tener ningún tipo de olor en lo que es la toallita. ¿Podrías repetir, por favor, cómo hacer el aceite de canela? Sí, hombre, claro. Pues mira, tenemos aquí aceite, ¿bien? Y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, tener, bueno, pues cubrir de aceite de girasol la especia condimento de más. Es decir, en este caso he echado canela. Os recomiendo una cantidad, ¿bien? Un 20% aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero un 20% de canela, de vainilla, de tomillo, romero fresco, ¿de acuerdo? De lo que queréis hacer, un 20%. Es decir, por cada decilitro de aceite de girasol, un 20% de especia o condimento. ¿Bien? 90 minutos, 90 grados. Muy fácil. Esa es, bueno, la mejor opción. ¿Que no tenemos horno vapor? Bueno, pues lo podemos poner en una olla cubierta de agua, o en olla express, y donde podamos llegar a embotar sin ningún tipo de problema. También es conveniente, después de la cocción, pues tratarlo como cuando se embota de manera tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues dejarlo enfriar un par de días, no hace falta meterlo en nevera, pero tenemos que tener en cuenta que en el momento que lo abrimos, las sustancias volátiles empiezan a desprenderse. Pero bueno, no tiene mayor problema. Vamos a encontrarnos con un producto de primera, os lo aseguro. Yo lo recomiendo encarecidamente. Al ser Navidad, como os he dicho antes, y la canela al recordarme, bueno, pues esos momentos, también podríamos haber hecho, por ejemplo, un aceite, como os he dicho antes, de tomillo, de romero, ¿bien? En el cual, bueno, pues, por ejemplo, para unas carnes va fabuloso, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos aquí lo que es... Vamos a ir preparándonos para nuestro rape. Vale. Fijaros. Vale. Lo voy a poner aquí encima de la tabla, pero solamente porque quiero que lo veáis, ¿de acuerdo? Vale. No sé si veis, perdón, lo voy a poner por aquí porque por aquí tiene más lágrima. Esta parte de aquí, que es lo que os decía con el langostino, que no se veía muy bien, aunque yo creo que habéis visto bien lo que era la cocción, quiero que cojáis
esa especie de lágrima blanca. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? Esa es la proteína que ha coagulado y que nos indica que la pieza está cocinada. Bien, siempre que veamos un pescado en el cual empieza a echar esa lágrima blanca, que es la coagulación de la proteína, indica que el producto ya está perfectamente cocinado. Bien. Bueno, aquí lo único que tenemos que hacer ahora es retirar la sonda, pues eso seguro que quema. Aquí me está indicando que ya va a coger la temperatura. Ya retiro la bandeja. Vamos a sacar el plato donde vamos a poner lo que es nuestro rape. Y yo creo que es mejor así, casi. Ahora sí. Muy bien. Y vamos a ver si realmente se nos ha cocinado. Como veis, no hemos tenido que ensuciar demasiado. Es decir, tenemos la cocina más o menos despejada. Os digo que de aquí podemos sacar 4 raciones generosas. Bien, al menos bajo mi punto de vista. Seguramente para otros, con esto para 2 iría bien. Para mí serían 4, pero es que si habéis visto la distancia, lo voy a coger otra de la bandeja. Igual no queda bien, pero yo creo que lo vamos a ver mejor así. Hay familias numerosas que deseo que se encuentren estas navidades. Si os dais cuenta, tengo aquí lo que es la señal de cocción de lo que es el rape. Es que podemos decir que podemos tener 1, 2, 3, 4 con holgura, 4 lomos de rape albardados, lo cual nos daría, bueno, pues de 16 a 20 raciones, ¿de acuerdo? Es decir, y si os dais cuenta, lo único que tenemos que tener es el rape albardado y lo podemos tener en nevera. Esta es otra de las cuestiones principales. Es decir, no me tengo que preocupar de sacar el rape antes. Lo puedo tener perfectamente preparado en la nevera, que si lo voy a cocinar con una sonda térmica, me va a dar lugar a que va a parar la cocción en el momento en el que el interior del producto tenga 55 grados. Os explico. Si yo os digo que esta receta son 20 minutos de horno y no tengo el pescado sacado desde 2 horas antes, es probable que no alcance la temperatura de esa de cocción, incluso que me quede un poquito crudo. ¿De acuerdo? Entonces, la sonda térmica lo que hace es que evita eso. Cuando alcanza la temperatura es cuando se para la cocción. Entonces, si os parece bien, vale, os lo voy a mostrar por aquí. Le voy a poner, lo voy a poner aquí con el jugo y todo. Yo sé que esto no es muy ortodoxo, pero yo creo que es fundamental que lo veáis. ¿Bien? Sí, muy bien. Fijaros cómo sale el humillo, cómo está perfectamente cocinado. Os puedo asegurar que bueno, que muchos de nuestros clientes que han venido a ver este tipo de elaboraciones y técnicas que son súper sencillitas, salen satisfechos. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser intentar trabajar lo menos posible para el día de Nochebuena y el de Nochevieja, daros unas opciones lo mejor posible. Y lo que voy a hacer ahora va a ser, fijaros que todavía seguirá haciendo vacío, ¿eh? Bien. He echado únicamente un poquito, no sé si veis ahí. Bien. Si os parece, voy a hacer un dibujo para que veáis un poco la sensación, ¿vale? Os puedo asegurar que hay un aroma en el ambiente interesante. Vamos a poner el rape. Ya nos están avisando nuestros trailateles. En el momento que para la cocción, se abre una pequeña ranura de seguridad, la cual me indica que ya tiene una reducción de vapor. Bien.
tenemos estos tallarines hechos al momento de calamar. Le voy a añadir estas hierbas secas, que lo que va a hacer va a ser potenciar ligeramente. Voy a retirar esto un segundín para poder emplatar y que lo veáis un poco mejor. Lógicamente, la forma de emplatar irá un poco a nuestro gusto. Yo siempre digo que estos días, cuanto más sencillo, muchísimo mejor. Yo, si me permitís, lo voy a poner aquí al lado. Ya os digo, puede funcionar muy bien un fruto seco, una pasa, un orejón, piñones, almendras. Bueno, en la Navidad yo creo que todo eso lo tenemos. Entonces, Fernando, ¿qué máquinas has utilizado? ¿El horno a vapor? Sí, he utilizado solamente lo que es, bueno, aquí tenemos la fortuna de tener un horno vapor con microondas y también tener nuestro DGC, pero con el DGC es realmente la esencia de este tipo de elaboraciones. Tener en cuenta que hemos cocinado a vapor y hemos hecho una cocción mixta, ¿bien? Sin dejar de lado que, lógicamente, este tipo de elaboración, todos los asados, con la función clima, va estupendamente. Bueno, y le vamos a terminar con un pelín de salsa. Bien. Y le vamos a añadir aquí bueno, pues esta sería. Voy a tapar el aceite de canela para que podamos ponerlo correctamente. Bueno, y sin más, esta es nuestra propuesta, bueno, pues para hacer dos elaboraciones súper sencillas, las cuales yo creo que las podemos acompañar luego después de una buena fruta, fresca o en almíbar incluso, de algún helado, bueno, pues de cualquier otro tipo de elaboración y, por supuesto, bueno, pues de algunos aperitivos. Entonces, bueno, no sé si tiene ahí alguna otra pregunta. Vamos a ver. Pues de momento no hay ninguna pregunta más. Me han dicho que se apuntan este plato para Navidades. Uy, qué bien. Y que enhorabuena. Bueno, pues nada, yo lo que espero es que lo hagáis, de verdad, os lo prometo. Si lo hago yo, lo hacéis vosotros, eso segurísimo. Es una elaboración súper sencilla, que os va a gustar un montón, que no os va a hacer trabajar apenas en Nochebuena en la poquita previsión de la compra de ingredientes, y os prometo que no más de la horita de cocción del jugo y una horita más, y que consiste en eso, en intentar pasar un día feliz en familia, y espero que lo disfrutéis. Y como siempre, bueno, pues un placer estar con vosotros.